Test de Rorschach Unidad 1 Segunda parte. Lámina 1. Mancha de color gris, matizado según zonas, con algún pequeño detalle negro y 4 blancos. Se esperan generalmente respuestas globales, tiene poca aceptación por el color y el enfrentamiento a una tarea nueva. Shock al gris inicial. Lámina 2. Gris con manchas rojo brillante sobre el fondo y sobre sí misma, con blanco central que incita a dar. Una respuesta principal, inversión figura y fondo. Se presenta en algunos casos shock al rojo, la mayoría. Responde a animales, total o en partes. Lámina 3. 2 superficies grisáceas y 3 de tipo rojo brillante. Las primeras relacionadas con figuras humanas. Realizando alguna acción, si no se ven se asocia a shock sinestésico, y el centro se ve como lazo o mariposa. Lámina 4. Lámina de un gris oscuro, la respuesta más frecuente es la de monstruo, se ve siniestro, grande y amenazador, frecuentemente visto de manera total. El gris puede producir shock al gris. Lámina 5. Mancha gris casi negra, se la percibe generalmente como murciélago o mariposa, por esto produce respuestas globales, es difícil que produzca fracaso. Lámina 6. Gris claro y compacta, es la más fácil para producir asociaciones, se puede percibir con facilidad un órgano sexual masculino y uno femenino en el centro, se dan con frecuencia contenidos animales completos. Se puede presentar un shock sexual. Lámina 7. Son 2 bloques con un vacío en el centro. Se encuentran respuestas frecuentes de detalle, se encuentra dificultad para globalizar, puede darse shock al vacío, generalmente se dan respuestas de mapas o figuras humanas en temáticas infantiles. Lámina 8. Es la primera lámina de color, pudiendo provocar shock al color, se interpretan fácilmente las figuras de los costados como animales, mayor respuestas de detalle, pueden suscitar verbalizaciones agresivas y anatómicas, es difícil que se produzca fracaso. Lámina 9. Es la más difícil de interpretar, por lo que provoca más rechazos y fracasos. Generalmente se interpreta por partes, y aparecen respuestas animales, humanas y anatómicas. Se puede dar el shock al color. Lámina 10. Gran variedad de colorido y de formas, que originan respuestas independientes, es difícil encontrar respuestas globales, aparece el shock a la disgregación. Fundamentos de la prueba. Psicoanálisis. Desde esta teoría se adopta la génesis y desarrollo de la respuesta, fundamentalmente los conceptos de percepción, proyección y apercepción. Es una prueba proyectiva y perceptual. Proyección. Inicialmente era un mecanismo de defensa ante un conflicto patológico, luego empieza a ser considerado como un proceso normal por el cual todo sujeto deposita en el exterior aspectos de su propia personalidad o caracteres de su estructuración psíquica. Según Freud, una persona atribuye actitudes, deseos o sentimientos inconscientes a otro, sin reconocerlos como propios. Su finalidad es disminuir la tensión y restablecer el equilibrio. El Rorschach actúa como un disparador y provoca una reacción que se evaluará. Percepción. Es un acto de integración de experiencias nuevas con experiencias pasadas, esto constituye la dinámica interna del sujeto. Se produce una asociación entre los engramas existentes, AM e imágenes, y los complejos sensoriales recientes. Entre percepción y proyección hay una relación ya que lo que el sujeto percibe lo pone afuera en su respuesta y proyección de lo vivencial. Opera el principio de selectividad en función de la personalidad, elige solo un fragmento de lo que se le ofrece y esto depende de las vivencias de cada uno. La percepción adquiere en el Rorschach una mayor importancia ya que los estímulos visuales son recibidos, elaborados y sublimados en el pensamiento. Apercepción. Es la percepción significativamente interpretada. Proceso a partir del cual el sujeto realiza un esfuerzo de integración entre sus experiencias pasadas, experiencia presente, actitudes, deseos y sentimientos que el test despierta. Génesis de la respuesta. Toda la actividad psíquica parte de estímulos internos o externos y termina en inervaciones, es decir que todo este proceso pasa desde el extremo de la percepción hasta el extremo de la motilidad. En el caso del Rorschach hay un estímulo visual y auditivo, lámina más consigna, poco estructurado. Esta situación hace que se integren los nuevos estímulos a los percibidos en experiencias pasadas, proceso perceptivo, y que finalmente se dé una respuesta, la que constituye una inervación en el polo motor del aparato psíquico. Entonces, 1. Se le presenta al sujeto un estímulo que ingresa a través del polo perceptual. 2.
A partir de allí tiene lugar una regresión tópica y formal, se retrocede desde el sistema CC, PRCC hasta el sistema ICC y desde el proceso 2 grados, pensamiento verbal, hasta el proceso 1 grado, pensamiento en imágenes. 3. Es preciso tener en cuenta que toda percepción anterior queda inscripta en el aparato psíquico en forma de las cuales se asocian entre sí. Ahora bien, dicha asociación puede dispararse por cualquiera de las cualidades sensibles del estímulo. Entonces, la percepción de este nuevo estímulo produce una activación de la SAM y una puesta en marcha de procesos asociativos. Esto quiere decir que dicho estímulo se integra, asocia, relaciona con estímulos percibidos en experiencias pasadas, 4. Finalmente, se inicia un movimiento progresivo a nivel tópico y formal que culminará con la emisión de la respuesta, estructuración del campo, a través del polo motor, dando lugar así a la proyección. Gestalt toma de esta corriente la estructura del campo perceptivo y las 5 leyes fundamentales. 1. Ley fundamental. El todo es más que la suma de las partes. Constituye el fundamento del proceso de las respuestas globales, W. Por otro lado, el test se lo administra siempre de la misma forma y en el mismo orden porque es una gestalt en sí mismo. Si alteramos la presentación, alteramos la técnica. 2. Ley de cercanía o semejanza. Los elementos perceptivos aislados tienen una tendencia espontánea a formar una estructura gestáltica, un todo en base a la cercanía o semejanza. 3. Ley del significado perceptivo. La percepción de una forma implica la percepción de un significado. 4. Ley de figura-fondo. Las gestalt tienden a constituirse en figuras que se destacan sobre un fondo menos estructurado. Lo que es percibido como figura puede pasar a ser fondo y viceversa. 5. Ley de la buena forma. La figura conserva sus características a pesar del orden de presentación y las respuestas populares siguen siendo las mismas. Psicología del color. Asocia el color con lo emocional, con la vida afectiva del sujeto. Encontramos tipos de color. Difuso. El sujeto da una respuesta donde no prima el objeto, sino que el color se impone por sobre cualquier tipo de forma. Equivale a las respuestas de C, color puro, o sí, color acromático puro. Por ejemplo, lámina 2, sangre. Superficie. El sujeto da una respuesta donde predomina la forma y el color queda en segundo término, equivale a respuestas de FC, forma-color. Son respuestas más frecuentes. Por ejemplo, lámina 3, moño rojo. Intermedio. El sujeto da una respuesta donde el objeto tiene una forma semidefinida, es decir que no tiene una forma en específico pero tampoco es amorfo. Corresponden a las respuestas CF, color-forma. Por ejemplo, lámina 2, mancha de sangre. Hipótesis en las que se basa el Rorschach. Isomorfismo. Entre lo percibido y la personalidad hay una relación de isomorfismo. Así como la persona atraviesa distintas etapas evolutivas, también la percepción atraviesa etapas que acompañan el desarrollo de la personalidad. Estas son: primero estadio, segregación sensorial. El sujeto siente al mundo de una forma vaga e indiferenciada. Predomina lo emocional, indiferenciación entre mundo interno y mundo externo. Segundo estadio, organización perceptual. El sujeto recorta la figura por lo cual se va abriendo la distancia entre el yo que percibe y el mundo externo, yo no yo. Tercero estadio, significado perceptual o apercepción. El sujeto le asigna un significado a lo que percibe. Aparece la personalidad dinámica, se puede ver lo que le pasa al sujeto aquí y ahora y su historia personal. Selectividad. El sujeto elige solo un fragmento de lo que se le ofrece y esto depende de sus vivencias. Aspectos que dan forma a la percepción. 1. Estructuración del campo perceptivo. Se rige por las leyes de la Gestalt que apuntan a aquellas cualidades de las cosas que hacen que las percibamos de determinada manera. 2. Estructuración psíquica. Ante un estímulo proveniente del campo perceptivo, el proceso de elaboración del mismo se integra con los engramas preexistentes, estructura psíquica, y se da así la apercepción para generar una respuesta como se detalla en la génesis y desarrollo de la respuesta. 3. Factores sociales. Los factores socioculturales influyen sobre las percepciones del sujeto. Introducción de la cultura en la respuesta. Las respuestas son expresiones de un modo particular de percepción que muchas veces refleja diferencias regionales o de la época. Los factores culturales los vemos en el análisis de las respuestas populares y frecuentes. Áreas investigadas por el test. El propósito principal del RO es proporcionar una descripción clínicamente significativa de la personalidad de un sujeto. Sin embargo, tampoco es capaz de descubrir todas las facetas de la personalidad característica de una persona. Sus hallazgos.
Son complementados por los resultados de tests objetivos estructurados y otras técnicas proyectivas. Aspectos cognitivos e intelectuales. Estimación del potencial, estatus y funcionamiento intelectual, capacidad intelectual del sujeto y si funciona eficientemente. Tipo de enfoque. Modo en que enfoca los problemas, lógico, ordenado, impreciso o confuso. Pensamiento deductivo o inductivo. Tipo de pensamiento. Sistematizado, ordenado, estereotipado o rígido, flexible, errático, convencional o no, etc. Poder de observación. Capacidad de observar lo obvio, el detalle, etc. Originalidad del pensamiento. Si muestra capacidad creadora y si sus creaciones se basan en la realidad o son arbitrarias, respuestas populares u originales. Productividad. Vamos a ver tanto la cantidad como la calidad de la producción. Amplitud de intereses, limitados, ricos o diversos. Aspectos afectivos. Tono afectivo general. El tono emocional es ansioso, deprimido, espontáneo, nervioso o retraído. Sentimiento respecto de sí mismo, capacidad de responder a otros, para establecer o evitar relaciones con los demás. Contacto humano, capacidad de empatía. Reacción al estrés emocional. Capacidad de enfrentar los problemas, si se desmorona, si se ven invadidos por lo emocional. Control de impulsos afectivos. Modo en que controla los impulsos. Aspectos dinámicos. Fortaleza yoica. Áreas de conflicto. Con el área sexual, autoridad, dependencia, etc. Identidad. Procesos de diferenciación, identificación e individuación. Grado de integración o desintegración. Identificaciones sexuales. Vínculos. Defensas. ¿Qué tipo de defensas utiliza? Capacidad de insight. Racionalización frente a los aspectos angustiantes. Puntos de fijación. Oral, anal, fálico. Posibilidad de cambio. Administración del test. Atmósfera. Depende del sujeto, del examinador y la situación misma. Debe incluir un buen report. Crear una atmósfera relajada pero controlada. 2. Ubicación del examinado y del examinador. Ambos deben ver las láminas del test. Lo conveniente es que el examinador se encuentre en ángulo recto respecto del examinado. 3. Materiales para administrar el test. 10 láminas en orden y puestas boca abajo sobre la mesa. Protocolo de localización. Papel o lápiz o lapicera. Cronómetro. Fases del examen. La administración se realiza en 3 fases. Una para obtener las respuestas y 2 fases para emplear diferentes técnicas de interrogatorio para clasificar las respuestas. Administración propiamente dicha. Dar la consigna al examinado y entregarle de a una las láminas para que responda qué ve en ellas. Se le da la oportunidad de producir sus respuestas de manera espontánea, sin presión o guía por parte del examinador. Punto. Consigna. Le voy a mostrar una serie de láminas y usted me tiene que decir qué ve en ellas. Le voy a mostrar una serie de láminas en las que se suelen ver diferentes cosas. Dígame, por favor, ¿qué puede ver usted? Voy a tomar el tiempo, pero como no es una prueba de velocidad, tómese el tiempo que quiera. Cuando termine de ver cada lámina, ponga la boca abajo. ¿Qué es una respuesta? Una respuesta es una idea independiente, separada por razones de espacio, color o sombreado, dada a una porción claramente específica o a la totalidad de la mancha. Se clasifica en principal, si es dada durante la administración propiamente dicha. Adicional, si es dada durante el interrogatorio. Comentarios o descripciones no son respuestas. Presentación de las láminas. Cada lámina debe presentarse al sujeto en la posición y secuencia correcta hasta terminar con la lámina X. Es aconsejable pedir al sujeto que tome la lámina cuando le es alcanzada e indicar que continúe teniéndola hasta haber terminado con ella. Se lo debe instruir para que tome la lámina y la coloque sobre la mesa con la mancha hacia abajo cuando concluyó, indicando que está listo para recibir la próxima lámina. Esto asegura un manejo más personal de las láminas. Detalles a registrar. El examinador se debe limitar a registrar todo lo que el sujeto dice y hace, entre ellos, a. Respuestas. Deben registrarse palabra por palabra y previo al interrogatorio se las numera con cifras arábigas. Comenzando por el número 1. Se registra el número total de respuestas, sin importar las láminas. Cuando resulta difícil determinar si un concepto es una respuesta o un comentario, la información se demora hasta después del interrogatorio. B. Factores de tiempo. Tiempo de reacción. Lapso de tiempo transcurrido desde la presentación de la lámina hasta la primera respuesta del sujeto a la lámina. Se escribe en segundos en la segunda columna del protocolo de administración. Tiempo final. Lapso de tiempo transcurrido desde la presentación de la lámina hasta que el sujeto entrega la lámina o la pone boca abajo en la mesa.
Tiempo total. Tiempo tomado para completar la administración propiamente dicha. C. Posición de las láminas. Registrar la posición en la que la lámina es sostenida por el sujeto cuando da su respuesta. A. Cento circunflejo. Normal. B. Mayor que. Sentido horario. C. V. De cabeza. D. Menor que. Sentido antihorario. Interrogatorio o retest. El examinador vuelve a mostrarle las láminas e intenta determinar cómo llegó el sujeto a sus respuestas espontáneas. La función principal es obtener información respecto al modo en que vio el concepto y darle la oportunidad de ampliar y completar sus respuestas. Debe aclarar localización de la mancha, determinante empleado y contenido. Pasos a seguir. A. Conducción del interrogatorio. El sujeto no debe sentir que es cuestionado. Se ponen las láminas boca arriba y se las da al sujeto diciendo: usted ha visto todas las láminas y ha dado sus respuestas, vamos a repasarlas para estar seguros de que yo lo veo como usted lo vio. B. Acerca de la localización. A. ¿Qué parte de la lámina usó para dar el concepto? Se formuló la pregunta: ¿dónde en la lámina vio? Se pueden emplear las siguientes técnicas. Que use su dedo para indicar el área. Que contorne el área en el protocolo de localización. Que con papel de calcar enmarque la zona que dibuje el concepto. C. Acerca de los determinantes. DET. Depende de las categorías de clasificación y sus valores interpretativos. Las cualidades de interés son forma, movimiento, color y sombreado. Se le pregunta: ¿qué es lo que en la lámina le hace pensar en? D. Acerca del contenido. CONT. Es innecesario el interrogatorio porque la categoría contenido de lo percibido es evidente. E. Datos a registrar. Las preguntas del examinador y las respuestas del sujeto. Las nuevas respuestas dadas en el interrogatorio se computan como clasificaciones adicionales, se las tiene en cuenta como material latente. Registrar todo tal cual el paciente lo dice, no completar frases ni tampoco facilitar un concepto cuando al paciente no se le venga a la mente. Periodo de analogía o continuación. Método para cubrir los vacíos en las reacciones del sujeto. Facilita reacciones surgidas en la administración propiamente dicha, pero que no fueron verbalizadas. 14. Resumen técnicas proyectivas 2. Se pregunta si un determinante empleado para dar unas respuestas es aplicable a otras. Por ejemplo, el color lo ayudó a ver aquello. ¿Cómo fue aquí? Examen de los límites. Permite indagar si el sujeto es capaz o no de ver tipos de conceptos específicos y usar localizaciones o determinantes que no empleó en sus respuestas espontáneas, populares. Se dice: la mayoría de las personas ven aquí. ¿Usted lo ve? La información obtenida en esta fase no se usa para la clasificación porque se hacen sugerencias directas al sujeto. Este procedimiento se utiliza si o el sujeto tiene dificultades para expresarse, por ejemplo, por estar ansioso durante el examen, o el sujeto está confuso respecto de lo que de él se esperaba, o en sujetos que produjeron protocolos muy pobres, o si no dio ninguna respuesta popular, en cuyo caso se analiza si es por alguna patología o porque da una respuesta más creativa.